Bien, quiero en este programa de Semillas de Fe de este viernes 6 de enero compartir con todos ustedes un mensaje que sé que será de mucha, pero de mucha bendición. Quiero hablarle acerca del tema los motivos por los cuales fueron escritos los proverbios. La Biblia enseña que Salomón escribió más de 3,000 proverbios, los cuales están registrados en 31 capítulos de este maravilloso libro llamado Proverbios de Salomón. Y mi intención en este programa es meditar brevemente en los motivos por los cuales fueron escritos estos proverbios. Y para eso tenemos que meditar, ver, leer y analizar el capítulo número 1. Y aquí en el capítulo número 1 de Proverbios, Salomón es puesto como el autor de estos interesantes capítulos. Y dice la Biblia, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Lo primero que la Biblia nos muestra es el origen, la proveniencia del autor. Salomón es el rey de Israel. Salomón es el hijo del rey David, el hijo de uno de los reyes más provenientes, digámoslo así, de la historia, David. Un hombre que según la Biblia llegó a ser considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y Salomón es hijo de David. Ahora bien, el autor de Proverbios entendió el asunto que muchas veces a nosotros se nos hace difícil de entender. ¿Cuál es este asunto? Que no todo en la vida se gira al entorno de las riquezas, de la prosperidad, de la gloria o el dinero. No todo en la vida gira alrededor de estas cosas. Hay algunas cosas que son más importantes, más vitales, más, digámoslas, valiosas que estas cosas materiales. Y esas cosas las encontramos aquí en este primer capítulo de Proverbios. Y estas cosas fueron los motivos por los cuales Salomón escribe. Entonces permítanme hablarles de los motivos de los proverbios. El capítulo 1, el versículo 2 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. El primer motivo, por así decirlo, por lo cual se escribió Proverbios, o el primer motivo que condujo a Salomón a escribir Proverbios, es este: para que la gente y los hombres entiendan sabiduría y doctrina. Entender es un arte maravilloso. Tú puedes tener doctrina, tú puedes tener sabiduría, tú puedes tener enseñanza, tú puedes tener instrucción, pero si no tienes entendimiento, nada de eso te sirve. Hay que entender y hay que tener entendimiento de todas las cosas. Ese es el primer motivo por lo cual se escribió Proverbios. Y esto me enseña que cuando usted y yo analizamos, estudiamos y leemos los proverbios de Salomón, estamos inquiriendo sabiduría, estamos inquiriendo conocimiento. Y para poder inquirir la sabiduría y el conocimiento, tenemos que entender, tenemos que pedirle a Dios entendimiento. En otras palabras, tenemos que decirle al Señor: Señor, enséñame a entender, ayúdame a entender lo que aquí está escrito. El segundo motivo por lo cual Salomón escribió Proverbios es el siguiente: para conocer.
para conocer razones prudentes. Entonces los proverbios fueron escritos, número 1, para que yo entienda sabiduría y doctrina. Y número 2, para que yo conozca razones prudentes. La Biblia está llena de muchas razones prudentes, que si yo considero estas razones prudentes y las aplico a mi vida, me van a hacer conocer el verdadero propósito, el verdadero objetivo de mi vida en esta tierra. El tercer propósito o el tercer motivo por lo cual fue escrito Proverbios está en el versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Este tercer motivo es cuádruple. Está diciendo Salomón que el motivo de Proverbios, el motivo de sus proverbios, aparte de entender, de conocer, es también que podamos recibir consejo de prudencia, consejo de justicia, consejo de juicio, consejo de equidad. Eso quiere decir que usted y yo necesitamos recibir consejo. Es muy penoso ver en la vida cómo la gente no recibe el consejo. Es muy penoso decir esto, pero hay gente en el mundo que no les gusta pedir, ni recibir, ni seguir el consejo de los demás. La palabra de Dios nos enseña que el que escucha el consejo de los sabios alargará su vida. Entonces, los motivos por los cuales fueron escritos proverbios son los siguientes: entender sabiduría y doctrina, conocer razones prudentes, recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Estos motivos tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Eso quiere decir que los proverbios tienen el objetivo de dar sagacidad a los más simples, a los más torpes, a los más tontos. Los proverbios le dan sagacidad, les dan astucia para poder desenvolverse en esta vida. Por más torpe que el hombre sea, si aplica los consejos que están en estas escrituras, será el hombre más sagaz de esta tierra. Y oirás, dice el versículo 5, al sabio. Oirá el sabio estos consejos y aumentará su saber. Y el entendido adquirirá más consejo. Eso quiere decir que si yo soy sabio, al leer los proverbios y al poner por obra lo que allí está escrito, aumento mi saber. Eso quiere decir que si yo soy un entendido, al leer los proverbios, voy a adquirir más entendimiento, voy a adquirir más consejo. Y al tener esto en mi vida, voy a entender, voy a declarar palabra sabia y dichos profundos. Estos son los propósitos, los motivos, los objetivos por los cuales fueron escritos proverbios. Y no está de más decirle lo siguiente para terminar. Si bien es cierto, todo lo que hemos visto hasta ahora fueron los motivos por los cuales fue escrito Proverbios. Estos fueron las causas por las cuales Salomón escribió 31 capítulos de Proverbios. Más de 3,000 proverbios, dice la Biblia. También es cierto, amado hermano que me está mirando, que Salomón asocia un principio a todo este asunto. Y el versículo 7 dice, Salomón, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso quiere decir que para yo poder entender sabiduría y doctrina,
que para yo poder conocer razones prudentes, para yo poder obtener sagacidad, para yo poder aumentar mi saber a través de la palabra de Proverbios, yo tengo que primeramente tener temor a Dios. Si yo no tengo temor a Dios, nada de lo que hemos dicho hasta ahora tiene relevancia. Si yo no tengo temor a Dios, ni la sabiduría, ni el consejo, ni la prudencia podrá edificar mi vida. Si yo no tengo temor a Dios, mi sabiduría y todo consejo que yo obtenga o adquiera no sirve para nada. El principio de la sabiduría radica en el temor a Dios. Sabiduría es diferente a conocimiento. El hombre podrá tener mucho conocimiento, pero si no teme a Dios, no podrá obtener la sabiduría que necesita aún para ser salvo. Espero que este programa haya sido de bendición. Los saludo en el amor de Cristo.